Muy bien, ok. Empecemos con el análisis de hoy. Ayer estábamos hablando sobre que estábamos buscando una compra antes de que el precio llegara a este lugar, que era el máximo histórico, el último máximo histórico que ocurrió el 23 de mayo. Ok, el precio ya está allí. Entonces, a la hora de conseguir una compra, a buscar una compra en esta zona, tendríamos que haber tenido cuidado de esta área, porque el precio obviamente está buscando un nuevo máximo histórico. ¿Y qué ocurre? Que va a haber una indecisión, cosa que ya estamos viendo. Tanto puede haber una indecisión, como el precio puede seguir subiendo, como puede haber una respuesta fuerte de vendedores. Lo más posible, desde mi perspectiva, es que rompan este máximo histórico, que de hecho ya lo hicieron por muy poco. Después que lo rompan, yo creo que todavía le falta un poco más para romper bien. Después que lo rompan, va a haber un retroceso que va a ser lo que va a ser la sacada de ganancias de todas las personas que a la hora de escuchar un nuevo máximo histórico pues van a querer sacar dinero. Entonces, muy posiblemente puede ser un retroceso profundo. Aquí vimos un retroceso profundo macro que, bueno, desde mi perspectiva, bueno, no vamos a decir que macro, vamos a decir que duró un par de semanas, o digamos que para ver desde el 23 de mayo, un retroceso de 7 días, una semana pues, de retroceso. Yo creo que, desde mi perspectiva, como lo veníamos hablando, yo creo que esto va a subir un poco más y después vamos a ver un retroceso un poco más pequeño y después va a empezar a subir. Eso creo yo. Eso es la mayor probabilidad de lo que yo pienso en este momento. Como también, o sea, podemos pensar en esto. Y empieza a hacer una pequeña tendencia bajista, no menos baja que estas, ¿verdad? Y empezar a dar otra tendencia más alcista. Perdón, me quedé sin espacio. Pero bueno, esa es mi idea. Y lo que vimos, lo que ha ocurrido durante la madrugada de hoy, para ver, este es el mismo gráfico. Lo que pasa es que está como que le hago un zoom. Pues vamos a ver, a mostrarlo así. Aquí está mi trade de ayer. De hecho, tengo que poner esto. Ok. El precio llega aquí a un nuevo máximo histórico. Todo lo que es entendido como esto, el precio nunca había estado allí. Nunca había estado allí, así que es considerado un nuevo máximo histórico. Llegó a 5.372. Bien, y lo que estamos viendo es una lateralidad. El precio empieza a dar una lateralidad y estamos reconociendo esto como un soporte, porque compraron aquí, compraron aquí, compraron aquí, compraron aquí, compraron acá, compraron acá, compraron acá, también compraron por aquí y por acá. Y esto lo estamos viendo como, no estoy de todo seguro como para tomar esto como una resistencia, porque nada más he visto 2 puntos de venta allí, pero por ahora los puntos de venta más fuertes son estos. De hecho, esto es un patrón de compra, el patrón que le estábamos hablando ayer. Podemos no considerar esto como un FOBO. Esto sí, que es un FOBO. El FOBO viene de, para ver, Fake Out Breakout, que es una salida que te hace creer, o sea, como que rompen y te hacen creer que, bueno, nos vamos para abajo. Y nada, se suben otra vez a la lateralidad. Entonces, aquí yo estoy viendo un patrón de compra, ¿verdad? Un punto un tanto peligrosón, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en un máximo histórico y estamos en una lateralidad allí. Yo creo, aquí uno tiene que ser muy perspicaz, diría yo, para ver. Aquí está. Quiero que mi stop me quede atrás de este pivot. Entonces, aquí lo tengo 25. Ok, voy a poner mi orden de compra acá con mi ATM. Y si me llega ahí, chévere. Ok, entonces, este es el trade como lo estamos viendo. Vamos subiendo, el precio consigue un soporte, lo confirma aquí, empieza a conseguir una resistencia, chequea la resistencia, no ha vuelto a tocar la resistencia, y aquí entra el trade que les estaba mostrando ayer, que agarra el FOBO, ¿verdad? Rompe, se monta de nuevo, sube el soporte. Aquí habría sido una entrada agresiva, aunque te fuera dado tu target. Y la conservadora es esperar que llegue a la resistencia y tomarlo aquí.
Y yo lo quiero tomar aquí atrás de este pivot, esperando que este pivot me pueda resguardar un poco mi stop a la hora de que el precio descienda. Yo creo que el precio va a seguir subiendo, así que sigo pensando en compras hasta que el precio me demuestre lo contrario. Para ver, yo me retiro. Este es mi análisis para el día de hoy, 6 de junio del 2024. Y bueno, esperaremos a ver qué ocurre.